silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y centro cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y quien me acompaña es Marilena Pereira. Gracias que estés hoy aquí conmigo, Marilena. Gracias a ti por invitarme. Marilena es, además de ser escritora, se dedica al comercio exterior. Sí. Y esto es importante porque, bueno, es importante ver cómo se desdobla una persona con un trabajo en el mundo real, digamos, y puede reconvertirse y llegar a escribir y, bueno, a formar parte del mundo del arte en una dimensión totalmente diferente. Entonces, bueno, esa contraposición en la vida de cada uno hace que de alguna manera se impregne en lo que uno escribe todo ese mundo interior, ¿no? Antes de este libro, Una vida, una flor, también tuviste otro. Sí, que lo compartí con 4 compañeros. Al alba. Al alba. Porque aparte es un libro que producto del taller del taller de Lauro Marado. De Lauro Marado. Sí. Ahí trabajaste con Patricia Barboni, con Mercedes Cobas, ¿no? Sí, Alejandra Castillo y María Elena Regueiro. Exacto. ¿No? Cuentos y poesías. Hay cuento, poesía y hay prosa poética, ¿no? Y hay cuentos muy cortos como los de Mercedes y cuentos un poquito más largos como los míos. Combinamos lo que traté de hacer ahí en ese libro fue que se escuchara la voz de 5 mujeres completamente diferentes, con técnicas completamente diferentes, pero que mantuvieran un hilo que fuera amor, soledad, familia, ¿no? Y todos esos sentimientos tan comunes a todas las personas, sin importar la forma en que fueran expresados, ¿no? Y bueno, a mí me gustó el resultado. Muy bien. Y en Una vida, una flor, ya es todo de tu autoría, son 25 cuentos. Cuentos cortos, cuentos muy particulares además, porque tú tocas temas que son comunes y que en muchos de estos cuentos los protagonistas ni siquiera son humanos. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que lo hace diferente también, ¿no? Y nos saca de una falsa realidad, porque sí, son cuentos reales, son cosas comunes, pero vistas desde otra perspectiva. Exacto. ¿Por qué así? ¿Tú elegiste ese camino a propósito para esta obra? Sí. Esta obra en realidad es lo que es un conjunto de experiencias, tanto pueden ser mías o de terceros, de personas muy queridas o de personas que ni siquiera conozco, ¿no? Que fui testigo de sus experiencias. Pero busqué que representaran vivencias que cualquier persona puede tener, ¿no? Y utilicé animales, en algunos casos, animales o incluso un árbol, ¿no? Porque lo hacía más universal. Yo puedo, cualquier persona puede ver una serpiente subiendo por una balconada y volar a la infancia e imaginarse teniendo una conversación con un animal, porque todos cuando chicos lo tuvimos, ¿no? Entonces, ya más veteranos, lo que tenemos que hacer es retrotraernos a la infancia y volver a ese momento en que éramos capaces de hablar con el amigo invisible, con el perro, con el gato, con el pececito que estaba en la pecera. Y que ese animal nos transmita un cierto mensaje, una cierta sabiduría que con los años vamos perdiendo y que cuando éramos chicos la teníamos. Otra cosa que me llamó la atención es la ausencia de agresividad, la ausencia de violencia, de cualquier tipo de pasión humana. Eso no está en ningún cuento. No, están los sentimientos, Están las los emociones sentimientos, profundas, sí. ¿no?
Y la violencia vas a aprender en informativo. No quiero generar más violencia. Además, como yo pienso que si uno piensa en algo, genera ese algo, ya hay demasiada violencia para generar más, ¿no? Que sea un remanso de paz, que sea algo que te dé satisfacción, que sea algo que te dé para pensar en tus propias emociones. Pero la violencia no. ¿Para qué? Sí, eso está clarísimo y llegás en cada uno de los cuentos a lograr un mensaje. O sea, que hay un punto de reflexión en cada uno de ellos. Estas historias estuvieron mucho tiempo en ti guardadas, las escribiste dentro de un proyecto que dijiste, bueno, voy a hacer un libro con estas características y lo elaboraste así. No, hay cuentos que son del 2002 para acá. Hay algunos muy fresquitos, pero la mayoría tienen unos cuantos años. Sí, tienen unos cuantos años. Y las de los viajes son del 2011 para acá, que hablan sobre viajes, son del 2011 para acá. Quiere decir que tienes Sí. una perspectiva del mundo muy propia y que no nacieron para este libro. No. Lo cual, bueno, creo que te crea un perfil diferente al momento de escribir. Acá para conformar este libro lo que busqué fue la idea, fue el hilo conductor, ¿no? Quiero presentar un libro mío que tenga este hilo conductor. Bueno, ¿qué cuentos pueden estar comprendidos en ese hilo? Y así lo seleccioné, ¿no? Y hubieron 2 o 3, no más de eso, que fueron escritos para el libro, específicamente porque quería agregar esa emoción o esa reflexión o ese mensaje, ¿no? Pero la mayoría, ya te digo, estaban ya. Los cuentos me da la sensación como que son parte de un sueño y que tienen una lógica solo para el cuento, pero no deja de ser fascinante y como te decía hoy, de dejarnos un motivo de reflexión, ¿no? Es como que cada historia hablamos hoy, como un mundo paralelo que transcurre. Sí. Es así. Sí, exacto. En el cuento En mi lugar o Mi lugar, quien la protagonista es una gaviota. Una gaviota. Bueno, esa fue una experiencia mía. A ver, contanos eso. Fue un viaje a Porto y la ciudad de Porto, una de las características que tiene son sus gaviotas. Entonces tenés la música de fondo de las gaviotas, es constante, ¿no? Y a mí me encantaron, o sea, si para hablar de Porto tenía que utilizar una gaviota. Y fue una sensación que tuve, lo que transmito en el cuento fue la sensación que tuve yo, ¿no? Del sentirme en mi lugar, ¿no? De sentirme totalmente integrada al medio, a los olores, los aromas, los colores, la gente. Y además que das una patada y salen 25 pereiras, ¿no? Es así. Tenés pereiras por todos lados, entonces sentís que sos familiar de un pueblo. Además es hermosísimo. Y hay una mezcla de modernidad y decadencia. Es como que es una ciudad que te representa todo lo que tenés dentro, porque tú, dentro de cada uno de nosotros, hay una parte decadente, que es la que tenemos que modificar. Y hay una parte moderna, que es la que se está mezclando con el mundo que nos está rodeando y que está interviniendo, ¿no? Sí. Y ese contraste lo ves en la ciudad. Sí, y ahí, esto que me está diciendo se conecta con algunas partes del cuento, porque todo transcurre en un pasado. Porque, por ejemplo, en un ama de casa normal, lo que sucede allí no es lo que sucede en las casas hoy. En la aguja de tejer también, o sea, ya no se teje. Sin embargo, tú describís un escenario diferente que quizás las nuevas generaciones no sepan de qué estás hablando. Y fantasías en el aire, que describe un viaje en un viejo Fusca, además, de Ribera Tranquera, también es un viaje diferente al de hoy.
incluso tú decís que donde las noticias llegan entrecortadas o demoran en llegar, hoy las noticias viajan al instante. Exacto. Entonces ahí hay justamente Ahí, un paralelismo. en ese viaje, en ese cuento, hay parte fantasía, parte realidad, ¿ya? Hay cosas que realmente suceden allí, ¿ya? Hay personajes que son reales, ¿ya? que existen, y hay otros personajes que no, que son fantasía. Por ejemplo, la caballada Masoyer es algo que pasa todos los años. Sigue pasando, claro. ¿Ya? Sí, Eso la invasión de los bosques en tranqueras es algo, el peligro de incendios y todo lo demás es algo absolutamente También real, ¿ya? Y lo que quise transmitir ahí es, bueno, ahí es un homenaje a una cantidad de personas a mi ciudad, como yo soy de Rivera, a ese medio, y transmitir el poder y la belleza de la voz y de la comunicación, ¿tá? Y la otra cosa muy importante ahí en ese cuento es cómo nosotros generamos ideas preconcebidas sobre personas o hechos, en este caso sobre una persona, y después cuando nos damos cuenta de que eso no es real, culpamos a la persona. Jamás vamos a culparnos a nosotros de que nos hicimos una idea que estaba basada en nada, ¿no? En nuestra imaginación únicamente. Y queremos forzar a personas o a situaciones a que sean como nosotros queremos. Y no les perdonamos que no lo sean. ¿No? Entonces en el cuento hay muchas cosas. En ese cuento específicamente hay muchas cosas. Sí, y que se resume en otro cuento lo que decís, en Barcos de Papel. En Barcos de Papel. Porque en Barcos de Papel tú decís que todo tiempo pasado, en todo tiempo pasado suceden cosas, pero que al final es un volver a empezar, Sí. ¿verdad? Así Sí. que, bueno, es lo que estamos hablando Sí, también. exacto. ¿Qué te inspira para hacer los cuentos además? Bueno, generalmente... Además de las historias comunes. Sí. Acá, esta obra refiere, creo que hay una inspiración distinta, que viene de otro lado. Sí, yo utilizo... mi manera es... Me pongo una consigna o me ponen una consigna a veces, ¿no? Porque algunos de esos cuentos fueron generados en el taller de Laura. Lo que hago es cerrar los ojos, ir hacia adentro y esperar que venga una imagen. Esa imagen generalmente es una pintura. Puede ser cualquier pintura. Por esa razón en mis cuentos hay mucho color y hay mucha imagen, ¿no? Porque transmito lo que estoy viendo dentro de mí, ¿no? Y en base a esa imagen que voy narrando, voy generando una historia, que a veces tiene personaje, otras veces no, ¿no? Otras veces es únicamente el ambiente el que cuenta la historia, ¿no? Pero mi forma es esa, me imagino una pintura, es lo que viene a mi cabeza. Sin embargo, cuando planteas aspectos humanos, por ejemplo en Tacos a los 16, que me pasa algo estéticamente muy bello ese cuento, y lo que contás es el acercamiento de madre a hija, ¿no? Esa intimidad que le da una primera experiencia, y la guía, la protección, el consejo, y todo se reduce a eso, pero con una belleza que, bueno, que vale la pena leerlo. Ese fue una experiencia de una tercera persona, y vos, lo que llenó el ambiente, lo que llenó mi imaginación fue la escena de un dormitorio con aroma a violetas. Fue cuando pensé en una madre, que el personaje fuera una madre súper cariñosa, comprensiva y todo eso, me imaginé eso. Fue la imagen que llegó a mi cabeza, fue un dormitorio con aroma a violetas. Y por eso Y en esa situación. Sí. El libro, a pesar de que son cuentos, y son 25 cuentos cortos, unos más cortos que otros,
y todos rondan en esa temática que hablábamos recién. Tiene un principio y tiene un fin. Sí. Eso está claro, ¿no? Uh-huh. El principio, el escritor en el templo, es cuando creo que surge todo lo que está adentro. Uh-huh. Es tu, creo que pues, yo lo interpreto como el enfrentarte a la hoja en blanco, digamos. Sí. Y de ahí, bueno, lográs volar y llegar a Muñecas Rotas. Sí. Porque Muñecas Rotas es como que se cumple un ciclo. Sí. Sí, Un sí, ciclo de vida, un ciclo en este proyecto. es el fin de este proyecto y te deja abierta la puerta Exacto. a lo que sigue después. Sí, sí. ¿No? Me queda clarísimo. Sí. Que no queremos revelar demasiado porque el libro, como todo, hay que leerlo, ¿no? Pero bueno, tiene esa magia, ¿no? Un libro de cuentos que tiene principio y tiene un fin. Sí, al principio el escritor en el templo es en realidad es un homenaje a Kafka, ¿no? Porque vuelvo al taller, me enteré que Laura nos presentó un día un micrísimo cuento de Kafka, de los leopardos en el templo, y a mí me fascinó, me pareció absolutamente hermoso. Entonces decidí tomar a los leopardos y al templo, pero meterlo en un cuento que obviamente no tiene nada que ver con Kafka, pero es mi pequeño homenaje a ese genio. Sí, sí, bueno, fue un disparador, Sí. ¿no? Y así es como ocurre en toda creación. Sí, en vez del templo religioso lo transformé en, Claro. en el templo creativo y ahí se metieron las mesas a jugar. Contanos algo de Muñecas Rotas. Bueno, Muñecas Rotas, para crearlo me imaginé la serie de pinturas de Clever Lara, de sus muñecas. Y lo que transmite en realidad es una experiencia dolorosa, muy dolorosa. Y trata de demostrar que uno puede salir de eso y que incluso en las experiencias más espantosas de la vida hay belleza, ¿no? Hay que saber encontrarla, cuesta, no es fácil. Sí, sí, refina el valor. ¿No? Pero se encuentra belleza, ¿no? Y uno es capaz de crear cosas hermosísimas a partir de una experiencia tan dolorosa como la que motivó esto, ¿no? Y que una persona, después de pasar por experiencias de ese tipo, nunca queda entera, ¿no? Hay una parte que se quiebra, pero no porque esté quebrada, esa persona deja de ser hermosa, ¿no? Y es un mensaje para mí, ¿no? Y para quien le sirva. Sí, aparte en su lectura se desprende que en esa experiencia que tú narras en Muñecas Rotas, la vida de todos tiene, a través de lo que tú contás, adquiere una dirección. La vida tiene un objetivo planeado, planteado, y está muy bien contado. Gracias. No es así. Y por último, la tapa, el diseño de tapa del libro es tuyo. Es mía. ¿Qué significan los nudos para ti? ¿Por qué estos nudos? ¿Qué tipo de nudos son? Estos nudos son los nudos celtas, específicamente los nudos infinitos, o sea que no tienen ni principio ni fin. Es una cuerda que eternamente está girando y para mí representan vida, ¿no? El ciclo de nuestra vida aquí y lo que seguiremos haciendo más adelante cuando nos toque, como en el cuento de Ana, ¿no? Emma, perdón, ¿no? Y en este caso específicamente es el triskel, y lo que dice el triskel, o sea, según la interpretación que elegí yo, porque existen muchas y variadas, habla sobre las experiencias, el conocimiento y el crecimiento, el aprendizaje y el crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la vida?
porque todos nosotros tenemos una cantidad de experiencias que nos van cargando la espalda, la mochila que llevamos. Así se llama la pintura, la mochila. Y si nosotros logramos aprender de las experiencias que tenemos y llegar al conocimiento, estas cargas que llevamos pueden llegar a convertirse en cargas tan leves como es una flor, ¿no? Eso es lo que debemos tender, ¿no? Las hiedras y los enriedos y las hojas, todo eso es todo lo que tenemos que vivir y transformarnos para poder llegar al final a ese peso tan leve como el de una flor. Bueno, lo cual también refiere a los cuentos, Sí. al objetivo del libro. Exactamente. La portada fue diseñada especialmente para este libro. No. Pero tú tenés Nació una al revés. serie. Tengo una serie sobre los nuevos sobre celtas. los nuevos celtas, sí. Este es el que más me gusta, ¿no? Y lo elegí. Cuando pensé en el libro, dije, quiero decir esto. ¿Quién dice esto antes que los cuentos? ¿Quién dijo esto antes que los cuentos? La pintura. O sea que la pintura tiene que ir en la tapa, ¿no? Y luego seleccioné todos los cuentos que respetaban ese hilo conductor que está determinado en la tapa. Genial. Bueno, Marilena, me encantó conocer este libro, tu obra, altamente recomendable. ¿Y dónde se puede encontrar? Lo vendo únicamente por internet, o sea que es directamente conmigo, o en la página de Facebook Una Vida, Una Flor, que se comunican ahí por correo y se lo hacemos llegar donde sea, donde quiera. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias por haber compartido esta mesa hoy conmigo. No, gracias a ti por darme esto. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado, así como lo hice yo, de este encuentro con Marilena Pereira. Nos vemos en el próximo episodio de Tinta de Escritores. Gracias. Adiós.